Ahora sí que vamos a hacer promedio, después de haber visto el móvil de Robertitos de Punta del Este, vamos a zambullirnos en algunos datos, en algunas informaciones que estoy segura que a nuestros televidentes le van a importar y mucho. ¿La introducción cuál es? La introducción es la propia declaración que hizo Alberto Fernández el día de hoy, a 30 días de cumplirse el primer mes de mandato. Y luego de algunos cuestionamientos respecto a algunas medidas. ¿Qué dijo el presidente? No entiendo mucho por qué la clase media se enoja, va a ser la gran beneficiada. Yo planteo en términos de interrogantes, ahora en números, que hagan el análisis. Voy a mostrar algunas medidas, algunas claramente interesantes para estos sectores y otras que generan discusión, que afectan a algún sector, pero que sin ninguna duda también plantean la discusión en la sociedad respecto de qué nivel de justicia social significa la aplicación de esas medidas. Un debate que reivindico que exista porque es muy interesante en un país que tiene una significativa clase media. Avancemos en las placas, en la información que retomo. Vamos a dividirlo en varios ejes: precios, la financiación, los costos de la financiación, la cuestión laboral y luego la cuestión impositiva, que me parece que son rubros o temáticas que permiten abordar como corresponde un tema que tiene que ser analítico. No voy a ir en orden cronológico de las medidas porque además sería muy aburrido. Bueno, en términos de precios que afectan directamente a la clase media. No me voy a poner acá a analizar la cuestión de tarjeta alimentaria o beneficios que tienen que ver con los sectores populares, con los que están sumergidos en la pobreza o en la indigencia. Vamos a analizar medidas que atienen al bolsillo de quienes ya pueden comprar comida, pero que necesitan poder llegar a fin de mes. Congelamiento de tarifas, naftas y transporte, podemos decir que son tres medidas que obviamente afectan o benefician al conjunto de los trabajadores, pero particularmente a la clase media, porque es lo que te permite redondear mejor la ecuación para llegar a fin de mes. Retorno del IVA en alimentos negociado, ¿por qué? Porque lo que importa es el 7%. Si habláramos el aumento del 7%, que debió haber sido, según lo que planteaban algunas cadenas de supermercados, de 21% esa recomposición, pero finalmente es el 7% por esta negociación que inició el Ministerio de Producción encabezado por Culfas. Y la baja de los medicamentos en 8%. Esto también es relevante porque los medicamentos son una porción importante de la canasta de jubiladas y jubilados, pero también son muy relevantes para el consumo de la clase media. En relación a precios, yo me detendría en estas tres medidas. Vamos a avanzar ahora en lo que tiene que ver con la cuestión financiera, que también me parece importante esta selección que preparé para hoy. Atención, tarjetas de crédito, para quienes acostumbran a financiarse con la tarjeta, ya sea por electrodomésticos o incluso comprando comida en el supermercado. Hoy se produjo la baja de la LELIQ a 52%. Tendencialmente debería bajar la tasa de la financiación de las tarjetas de crédito, que obviamente está mucho más elevada que la tasa de referencia del 52%, pero es directamente una medida que tiene que ver con la clase media. ¿Por qué? Porque los sectores populares en muchos casos no tienen tarjeta de crédito. Entonces ahí hay un punto. Crédito suba, sin ninguna duda, son sectores de clase media, sectores que tienen. Algunos han perdido el laburo, pero los que todavía tienen laburo tienen un trabajo en general registrado y con un ingreso relativamente elevado. Y hay una propuesta para estos 100.000 deudores que intenta reformular esta actualización vía inflación que está haciendo insoportable la vida, no solo el pago de crédito, sino la vida de quienes han obtenido estos créditos. Titulares de la SUAF. ¿Qué es la SUAF? Es la asignación familiar. No es la AUH, que es la que cobran quienes están desocupados o tienen un empleo no registrado. La asignación familiar la cobran quienes tienen un empleo registrado, con lo cual es un análisis estrictamente para la clase media. Bueno, va a haber una suspensión de las cuotas de crédito de ANSES. Y quiero darles un dato que yo lo dije varias veces en estas columnas. Entre los que sacaron crédito al ANSES, no solo están jubiladas, jubilados y beneficiarias de AUH, también están trabajadores y trabajadoras registrados que tienen un salario por encima, por ejemplo, de la línea de pobreza y que igual le pidieron plata al ANSES. Bueno, ahí la suspensión de la cuota estaría, bueno, alivianando un poco la carga para sectores de clase media. Y para empresarios, clase media, no grandes empresarios, sino pymes que están en muchos casos pasándola también mal, hay una suspensión de los embargos. Me parecía importante analizarlo desde el punto de vista de lo que significa la financiación, el costo financiero en muchos casos. Avancemos. Quiero ir a la cuestión laboral.
y repasar dos grandes medidas muy relevantes. Lo de las 4.000 pesos de aumento tiene un montón de análisis diversos, pero el que hicimos desde el CEPA me parece que es el que más aporta para pensar cómo significa eso un impacto en la clase media. Es un aumento del 10% del salario para el 46% de las y de los trabajadores privados. Luego habrá que hacer el análisis del sector público, pero para trabajadoras y trabajadores del sector privado, en promedio es un aumento del 10% para casi la mitad. Es un beneficio de la clase media, finalmente, porque además estás hablando no de gente que no está registrada, porque están todos registrados, no estás hablando de desocupados, no estás hablando de pobres, no estás hablando de indigentes, estás hablando de gente que tiene laburo registrado y en el sector privado. Ahí tenés un aumento del 10%. Por eso digo, esta es una medida para la clase media. Y la doble indemnización por despido también, porque quienes ya han perdido el laburo en estos 4 años, y ha habido una enorme cantidad de despidos que desde el CEPA nos hemos encargado de registrarlo, reportarlo, o quienes realmente tienen una situación de indigencia o de pobreza, no tienen posiblemente el miedo al despido sin indemnización o con una indemnización, porque en muchos casos no están registrados o no tienen trabajo directamente. El despido, hoy, los que quedaron con laburo después del macrismo, es un miedo que tienen los sectores de clase media. Pero es importante poder decirlo. En un país en donde muchos se consideran clase media, pero hoy tener trabajo en el sector privado te pone en la clase media por la enorme heterogeneidad en la distribución del ingreso que hay. Así que la doble indemnización también es una medida para estos sectores que se consideran laburantes, los cordones industriales, lo son, pero también se autoperciben clase media. Ahora avancemos en lo que a mi criterio ha generado la declaración de Alberto Fernández, porque la declaración de Alberto Fernández no la genera todo lo que yo dije hasta ahora. En todo caso, todo lo que dije hasta ahora posiblemente son vistos como medidas más sociales que benefician a algunos sectores. Por eso quiero reconducirlo y decirles, esas medidas son para la clase media. Lo que ha sido visto como una afrenta a la clase media son estas medidas, el dólar turista y ahorro con el 30%, que quiero introducir dos cuestiones que se modificaron en el último momento y que terminaron reportándose en beneficios para estos sectores de clase media. Se redujo a 8% para estas plataformas Netflix y Spotify, que son consumos fundamentalmente de clase media. Y las salidas por tierra no van a tener impuesto. Todo esto en un contexto en donde hemos determinado también desde el CEPA que los que salen con vuelos al exterior desde Ezeiza o desde Aeroparque en el último año son, y escuchen el dato, el 4% de la población. Los que salen en avión. Después, obviamente, están las salidas terrestres, por eso digo que no tienen impuestos. Los que salen en avión, en el último año los que salieron son el 4% de los 45 millones de argentinos. Entonces, a revisar hasta qué punto es una afectación a la clase media. Sí, claro, está todo el debate del atesoramiento y creo que acá le falta a esta política la de pensar qué incentivos para el atesoramiento en pesos o la inversión en pesos puede haber para compensar este encarecimiento del atesoramiento o de la compra de dólares. Avancemos en la última, que también ha sido vista como un ataque a la clase media. Se duplican las alícuotas de bienes personales. Bienes personales históricamente fue concebido como el impuesto a la riqueza y de hecho lo es. El macrismo bajó las alícuotas a la mitad en 2016 y lo que hicieron fue la alícuota más baja, que es la que afecta a la clase media, pasa de 0,25% a 0,5%. Con dos grandes excepciones que yo las vengo explicando y que me parecen importantes, porque cuando las lean, muchos que quizás son propietarios se van a dar cuenta que no van a pagar bienes personales. Hay un mínimo no imponible que es de 2 millones, que sube un 70%, de 1.192.000 pesos, es decir, el monto sobre el cual no pagás y a partir del cual sí empezás a pagar la alícuota de 0,5%. Bienes personales se calcula, se tributa muy parecido a ganancias, desde la modificación del macrismo. Sube 70% del mínimo no imponible, es decir, sube mucho más que la inflación de 55% de 2019 y continúa la exhibición de la casa habitación por hasta 18 millones de pesos. Si tenés una propiedad que vale esto o menos, no pagás bienes personales y en general son sectores de clase media baja o clase media. Luego, sobre esta exhibición se aplica lo otro, si hay otra propiedad, si hay auto, tiene que ser un auto de mucho valor, si hay cajas de ahorros en dólares, en pesos, se le aplica el mínimo no imponible de 2 millones y a partir de lo que sobra de todo eso, se aporta recién la primera alícuota de 0,5%.
Algún día, si quieren, hacemos el cálculo, me parece muy específico, pero finalmente termina siendo un impuesto que por su progresividad y por la modificación que le dieron, afecta fundamentalmente a los ricos y de hecho en términos de recaudación, lamentablemente es muy insignificante, muy insignificante. Pero bueno, me parecía importante hacer este repaso. Hay medidas altamente positivas y hay medidas que generan debate que nos encargamos de explicarlas. Muchísimas gracias, Julia.